Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman. Capítulo 11, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. La alarma de incendio se activó primero, empapando a todos. De repente, apareció una persona con superpoderes que podía descargar electricidad. No era difícil ver que se trataba de una masacre meticulosamente planeada. Al mirar a la persona en la puerta, David levantó una ceja. Hacía tiempo que sospechaba que las extrañas historias que circulaban en ese pequeño pueblo no eran infundadas. Es muy probable que la radiación de la kriptonita provocara mutaciones genéticas en algunas personas. Después de todo, los ricos dependen de la tecnología y los pobres dependen de las mutaciones. Pero no esperaba que de repente apareciera un loco con la intención de matar a casi todos en la escuela secundaria de la ciudad. Ah. Todos gritaron de terror. ¿Qué clase de película de terror es esta? Sloe y Pete temblaron de miedo. Cualquier persona con sentido común conocía las consecuencias de que las aterradoras corrientes eléctricas entrarán en contacto con el agua. Si esa persona tocara el suelo con sus manos ahora, podría matar instantáneamente a cientos de personas aquí. Levanten las manos. La gente sentía que el infierno los acosaba. Algunos chicos querían correr a detenerlo, pero fue inútil. La figura de Makada, como un demonio, presionó rápidamente sus manos electrificadas hacia el suelo. En menos de un segundo, recorriendo una distancia de 20 a 30 metros, fue imposible que alguien pudiera detenerlo a tiempo. En un instante, David frunció el ceño y estuvo a punto de hacer un movimiento. Sin mencionar que había gente que conocía entre ellos, salvar a esas personas fue solo cuestión de levantar la mano. Desde otra perspectiva, si todos aquí pereciéramos y solo sobreviviéramos Clark y yo, sería difícil no llamar la atención de quienes observan. ¿David? ¡No! Sin embargo, alguien fue más rápido. Clark miró a David, que estaba en peligro cerca, y el corazón le dio un vuelco. Su expresión cambió drásticamente y dejó escapar un grito bajo y urgente, que estalló con una velocidad sin precedentes, desapareciendo de su lugar. ZZZT. En un destello de electricidad, cuando faltaban menos de 10 centímetros, las manos de Jeremy, crepitando por la electricidad, estaban a punto de tocar el suelo. Pero al momento siguiente, fue levantado violentamente por la cintura. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue esa persona? Algunas personas, aterrorizadas, gritaron y cerraron los ojos, imaginando el dolor agonizante de una descarga eléctrica que nunca llegó. Sintieron que se habían derrumbado. Cuando abrieron los ojos y volvieron a mirar hacia la puerta, el demonio que quería asesinarlos había desaparecido. Solo un viento frío entraba por la puerta, haciéndoles temblar. ¿Fue una ilusión? ¿Todo lo que acaba de ocurrir fue un evento de alucinación masiva? Algunas personas que incluso habían corrido hacia Jeremy para detenerlo no vieron nada de lo que sucedió porque la velocidad de Clark era demasiado grande, excediendo por mucho el límite del ojo humano. Ni siquiera vieron una imagen borrosa residual. Cuando algo pasó, no miraste a Lana primero. David dejó lentamente el bocadillo en su mano, sintiéndose un poco aliviado. Parece que aún puedes salvarte, Clark, no has caído del todo. Su hermano no se había olvidado de su familia por una chica que ya tenía novio, pero todavía trataba diferente a los demás chicos, dejando que la belleza lo cegara ante el parentesco. Sin embargo, ¿cómo manejarás esto, Clark? Si se maneja mal, este incidente podría traer problemas a la familia. David frunció el ceño y retrocedió, su cuerpo parpadeó mientras desaparecía de su lugar. La multitud, con miedo persistente, miró a su alrededor, preguntándose si se trataba de una broma terrible. ¿Dónde están David y Clark? Sloe, dándose palmaditas en el pecho con miedo, examinó los alrededores, incapaz de encontrar a los dos que habían desaparecido. Estaban aquí, dijo Pete mirando a su alrededor. Quizás les pareció aburrido y se fueron mientras bailábamos. La duda brilló en los ojos de Sloe, pero poco antes del incidente, había visto a los dos hermanos todavía allí. ¿Se equivocó? ¿Quién eres y por qué hiciste eso? En el camino a las afueras del pequeño pueblo, Clark arrojó de su hombro al loco que llevaba y lo interrogó enojado. ¿Sabías que allí había cientos de vidas? ¿Por qué estoy aquí? Jeremy se levantó del suelo, meneó la cabeza, miró sus manos y luego miró a su alrededor. Estaba a punto de matar a esos pecadores, ¿cómo fue que de repente terminó en la autopista suburbana? ¿Quién eres? Miró a Clark frente a él, dándose cuenta de que esa persona lo había traído allí.
Su cuerpo se tensó, extremadamente alerta. En realidad, habían más personas especiales en este mundo además de él. Tú. Te vi en el bar. Al segundo siguiente, al ver al furioso Clark, Jeremy lo reconoció, la persona que casi había sufrido el mismo destino que él. Casi te convirtieron en un espantapájaros. Su expresión se tornó sombría, y un sentimiento de traición e ira lo invadió. Una electricidad brotó ferozmente de sus manos, deslumbrante y aterradora bajo las tenues farolas. Un sonido penetrante, como el graznido de los cuervos, se extendió hasta el desierto. ¿Y quieres protegerlos? ¿Qué diferencia había entre aquellos tipos uniformados de fútbol y quienes lo clavaron en la cruz hace más de 10 años? Zap. Rugió su pregunta y la poderosa corriente envió a Clark volando violentamente. ¿Quieres matar a Whitney y a los demás? Para nada. Tras retroceder 7 u 8 metros antes de aterrizar, Clark se levantó como si nada, quitándose las chispas de la ropa quemada por la electricidad. Al oír estas palabras, reconoció el objetivo original y habló con urgencia. Aunque Whitney era su rival amoroso, aunque Whitney quería crucificarlo, no merecía morir. Dios me permitió regresar al mundo humano, tengo una misión especial: purificar el mal. Jeremy se sorprendió de que su ataque, que fácilmente podría convertir a alguien en carbón, no dañara en absoluto a la otra parte. Entonces se puso furioso. También tú eres favorecido por Dios, pero proteges a los pecadores. Sus manos estallaron con poderosas corrientes y, desde la distancia, parecía que sostenía dos pequeños soles formados a partir de electricidad convergente. Protegiendo a los pecadores, no mereces las habilidades que Dios te otorgó. Las fuertes corrientes golpearon el duro camino asfaltado, y este se volvió rojo y se derritió, emitiendo un olor desagradable, como azufre del infierno. Silbido. Morir. Jeremy empujó sus manos hacia adelante. La electricidad creció rápidamente como un árbol de relámpagos en el aire, dividiéndose en ramas, acompañadas por un grueso tronco principal de corriente, golpeando a Clark a una velocidad muy superior a la del sonido. Sin tiempo para esquivar, Clark cruzó los brazos para formar un escudo frente a él. La ropa que llevaba en los brazos se convirtió al instante en polvo. La poderosa corriente incluso le hizo sentir un ligero dolor y gritó. Silbido. Al instante siguiente, Clark esquivó, moviéndose como una bala de pistola, y apareció junto a Jeremy. El tiempo pareció ralentizarse drásticamente. Jeremy seguía mirando al frente con expresión feroz, con electricidad emanando de sus palmas, completamente inconsciente. Miró sus manos y las empujó hacia adelante con cuidado. Estallido. Al segundo siguiente, el tiempo pareció volver a su curso normal. El cuerpo de Jeremy fue impactado como si lo hubiera golpeado un camión de más de 10 toneladas, describiendo un arco de más de una docena de metros antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. ¡Ah! La sangre le corría por la comisura de la boca, su expresión era de dolor, sentía como si al menos algunas de sus costillas estuvieran rotas. No puedo entender por qué alguien querría ayudar a quienes le acosan. Jeremy se agarró el pecho, que estaba en agonía, y miró con odio a Clark. ¿Por qué Clark ayudó a esa gente incluso después de sufrir acoso? Eso fue una traición. ¿Tus manos? Clark vio las horribles cicatrices en ambas manos, como si las hubieran atravesado con clavos de acero. Su expresión cambió y poco a poco empezó a comprender lo que había sucedido. Recordó que Chloe mencionó un incidente extraño en la ciudad durante su charla durante el recreo ese día. Recientemente, varios integrantes del equipo de fútbol americano de la escuela secundaria de la ciudad han sido electrocutados por corrientes de alto voltaje, uno tras otro. ¿Eres el asesino en serie que los mató? ¿Te estás vengando de esos jugadores de fútbol? Te voy a matar. Ignorando sus palabras, Jeremy soportó el intenso dolor e intentó levantarse del suelo para atacarlo. No te levantes más, no quiero matarte accidentalmente. Clark agitó las manos con un poco de pánico. No había peleado con mucha gente y tenía miedo de volver a matar accidentalmente a la otra parte. Pero Jeremy se enfureció aún más al oír esto. Aunque eso agravó sus heridas, se tambaleó hasta ponerse de pie, obligándose a ponerse de pie. Si quiere matarte, entonces mátalo, Clark. Justo cuando Clark no sabía qué hacer, llegó una voz fría. Una figura que conocía muy bien, pero que no debería estar allí. Acompañado por el sonido de pasos, David emergió lentamente de la oscuridad bajo la farola. «David, ¿qué dijiste?» Clark estaba confundido y asombrado por la repentina aparición de David. «¿Cómo llegaste aquí?» «Lo llevé específicamente fuera de la ciudad, a este lugar. Es imposible llegar desde la escuela tan rápido, ni siquiera en coche. Además, si escuchó correctamente, su propio hermano le estaba diciendo que matara a alguien».
Dije que lo mataras, Clark. Ignorando sus preguntas, David miró a Jeremy, plantó los pies y repitió con una expresión solemne. Ira de Jeremy más 002, intención de matar más 002, inesperadamente, esta persona también podía aportar puntos emocionales, pero comparado con Clark, era lamentablemente poco. Si no lo haces tú, lo haré yo. No, ¿cómo podemos matar gente? Clark, a quien Marta le había enseñado la bondad desde pequeño, se quedó atónito. No podía creer lo que oía, sintiendo que su hermano le parecía un extraño. Ha matado a más de una persona. Ya es un loco, un muerto, ¿no? David había escuchado la conversación anterior. Además, con solo ver la apariencia de la otra persona, supo que se había vuelto loca, queriendo matar a cientos de personas de una sola vez sin pestañear. No podemos ejercer la justicia por mano propia. La expresión de Clark se tornó ligeramente desagradable. Bajó la voz, se negó y luego sugirió: la ley está aquí. Podemos entregarlo a la policía. Será sentenciado y recibirá el castigo que merece. No negó que Jeremy mereciera la pena de muerte, pero nadie debería estar por encima de la ley y de la vida. Él vio tu cara. David dejó de decir tonterías y caminó hacia Jeremy, que acababa de levantarse del suelo. ¿Mi cara? ¿Crees que una cárcel normal puede retenerlo? Cuando salga, ¿tomará represalias contra ti? A David no le preocupaba el rudo Clark, pero quienes lo rodeaban también podían tomar represalias. Replicó: ¿y si encuentra nuestra casa siguiéndote? Al mencionar a sus padres, la expresión de Clark cambió. De repente recordó algo que había olvidado desde hacía tiempo. Finalmente entendió por qué su hermano le había pedido inmediatamente que matara al hombre. Clark se tocó la cara. Con las prisas, había olvidado ocultar su identidad. Silbido. Jeremy no mostró miedo al enfrentarse a Clark, pero al acercarse David con un aura gélida, sintió una inexplicable inquietud, como la diferencia entre un elefante manso y un león mortal. Por la mirada mortalmente fría de David, supo que su amenaza de muerte no era pura palabrería. Y sería una persona común y corriente, alguien que hubiera presenciado sus habilidades y tuviera la confianza suficiente para venir a matarlo. Chisporrotear. Una descarga eléctrica salió disparada. Antes de que Jeremy pudiera siquiera levantar la mano para atacar, David desapareció de su lugar sin siquiera pestañear. Las habilidades de Thanos no incluían supervelocidad. Su velocidad era casi tan rápida como la del sonido. Pero eso fue suficiente. Para eliminar problemas futuros, tu sentencia de muerte solo puede ser adelantada. David, acompañado de su voz, apareció ante un Jeremy sobresaltado. Lo agarró del cuello con una mano, levantándolo sin esfuerzo como si fuera un pollito. Como si tuviera el cuello agarrado por unas tenazas de hierro, Jeremy respiraba con dificultad, su rostro se tornó de un azul violáceo y sus piernas pateaban sin fuerzas en el aire. ¿Tú, qué clase de monstruo eres? Al ver a David, cuya piel se había vuelto morada, Jeremy abrió los ojos de par en par, aterrorizado. Forcejeó con ambas manos, agarrando la palma de David. Ante el miedo a la muerte, desató sus poderes con todas sus fuerzas. Déjame ir. Chisporrotear. Una electricidad aterradora golpeó la mano de David, convirtiendo solo la mitad de su manga en cenizas, pero no pudo mover su delgado cuerpo, tan robusto como el acero, ni siquiera un poco. David, ¿qué pasa con tu apariencia? Dividido entre sus padres y matar a alguien, Clark ya dudaba. Al ver el repentino cambio de apariencia de su hermano, se quedó paralizado, boquiabierto. ¿Cómo terminaste así? No soy el único que tiene secretos, Clark. Mirando a Clark, David respondió. Podría romperle el cuello a Jeremy en cualquier momento, pero no lo hizo a propósito. Tenía una intuición. Clark rápidamente se dio cuenta de que esto no era importante en ese momento. Dejó una imagen residual de sí mismo en el lugar y voló a gran velocidad, agarrando la muñeca de David. Déjalo ir, hermano. Intentó detener a David apresuradamente. Pero para su sorpresa, por más que lo intentó, no pudo abrir la mano de David. Desde un agarre lo suficientemente fuerte como para hacer que una persona común y corriente lo soltara, hasta uno capaz de doblar barras de acero tan gruesas como un brazo, el camino bajo sus pies se agrietó bajo la tensión mientras ejercía su fuerza. El cuerpo de David permaneció inamovible como una montaña inquebrantable. ¿Cómo lo hiciste? ¿De verdad eres David? Conmocionado, Clark no se atrevió a seguir ejerciendo la fuerza, temiendo herir a su hermano, quien de repente se sintió increíblemente misterioso. Escucha, David, no puedes matarlo. Algunas líneas, una vez cruzadas, son difíciles de deshacer.
Si papá y mamá estuvieran aquí, no estarían de acuerdo con que hicieras esto. Entonces, su expresión se volvió seria y miró a los ojos de su hermano, pidiéndole fervientemente que dejara ir a esa persona. Clark lamentó profundamente su falta de previsión en ese momento. Pero no quería que su hermano limpiara ese desastre a costa de la vida de alguien. Piensa en lo que pensarían nuestros padres si se enteraran de esto, David. 1 segundo, 2 segundos se miraron. Está bien, no lo mataré. Cuando mencionaron a sus padres, la actitud de David pareció suavizarse. Menospreció a Jeremy. Sin embargo, necesito tomar una precaución por si acaso. Estallido. Con eso, golpeó a Jeremy en la nuca. El golpe no fue muy fuerte. Sintió como si le hubieran dado un fuerte golpe en la nuca con un bate de béisbol. Antes de que pudiera reaccionar, Jeremy cayó de bruces sobre el frío y duro camino, con los ojos cerrados, inmóvil. Lo mataste de todos modos. Clark revisó rápidamente la situación. Jeremy aún respiraba, pero por mucho que gritara, no podía despertarlo. Lo convertí en vegetal para evitar que hiciera el mal en el futuro. ¿Qué? Al escuchar las palabras casuales de su hermano, Clark levantó la vista con incredulidad. David, ¿tú vas a decir que esto también es vigilantismo y que tampoco está permitido? David inmediatamente levantó una ceja y replicó. Y, honestamente, Clark pensó eso. Convertir a alguien en vegetal para evitar represalias fue un enfoque bastante cruel. Pero recordando que este incidente comenzó debido a su propia negligencia, y que su hermano lo había escuchado y no había matado a la otra persona, ¿debería aún ser demasiado crítico y reprender a su hermano? Clark se quedó sin palabras. Se acabó. Puedes enviarlo a cualquier lugar donde puedan cuidarlo. No te metas más en esto. David miró la verdura recién creada en el suelo y se giró para irse. Miedo de Jeremy más 0,04, ira más 0,03, odio más 0,004. Los puntos de emoción fluyeron en un flujo constante. Como era de esperar, aunque un vegetal no puede despertar, su cerebro aún tiene consciencia. Esto fue más beneficioso para él que matar a Jeremy. Lo puse a la entrada del hospital del pueblo. Clark desapareció del lugar cargando a Jeremy. Menos de 1 segundo o 2 después, David no se había alejado mucho cuando Clark regresó con la voz apagada. Ahora volvamos a la escuela, en caso de que alguien descubra que estamos desaparecidos. David miró a Clark, cuya trayectoria de movimiento era borrosa cuando se fue, y dijo, mi fuerza y mi defensa son definitivamente mucho mayores que las de Clark en este momento, pero en términos de velocidad, Clark tiene una ventaja significativa sobre mí. Sentía cierta curiosidad. Se preguntaba quién ganaría si luchaba contra el Clark actual sin kriptonita. David, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Al alcanzar a su hermano, la expresión de Clark era compleja. Tenía un montón de preguntas que quería hacerle. David había revelado demasiado hoy. De repente se dio cuenta de que no parecía conocer muy bien a su hermano. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Greg, alto y delgado como una mantis religiosa, con el pelo revuelto y gafas redondas, era considerado un bicho raro en la escuela por su afición a coleccionar insectos. Era tímido y siempre evitaba las miradas de la gente. Incluso el matón de la escuela no quería molestar a alguien que pasaba todo el día con bichos sucios. La noche había caído y Greg, vestido con un traje formal negro, regresó a casa abatido. Aún no tuvo el coraje de asistir al baile, caminó casi hasta la escuela antes de regresar. Recientemente, uno de los contenedores que contenían sus amados insectos quedó abierto y se despertó con la cara cubierta de ronchas rojas por las picaduras. No podía asistir al baile con ese aspecto, especialmente para no ser visto por la persona que acechaba sus sueños. En la luminosa sala de estar. Golpe. ¿Es por esto que siempre estás encerrado en tu habitación, Greg? Al ver regresar a su hijo, la expresión de la madre de Greg era sombría. Arrojó un montón de fotos y varios vídeos sobre el sofá. Las fotos de Lana, su compañera de clase, fueron tomadas desde varios ángulos, día y noche, camino a casa, era como algo que tomaría un pervertido. Las cintas de video contenían el mismo contenido que las fotos. No puedes entrar en mi habitación sin mi permiso. Greg gritó enojado, recogiendo frenéticamente sus preciadas pertenencias. ¿Cómo pudiste hacer esto? Sabes, la tía de Lana, Niall, y yo estamos en el mismo club. Mi hijo se pasa el día entero tomándole fotos a escondidas a su sobrina. ¿Cómo se supone que voy a enfrentarla? La madre de Greg se emocionó mientras hablaba, casi al borde de las lágrimas. No puedo dejar que sigas así.
Ella había sido demasiado negligente, demasiado respetuosa con la privacidad de su hijo y no había prestado suficiente atención a sus acciones, lo que lo había llevado a volverse así. Fotografía en secreto a sus compañeras de clase, mantiene insectos en su habitación todo el día y se vuelve cada vez más sombrío y retraído. Mañana por la mañana llamaré a la academia militar. Si las cosas continuaban así, no podía imaginar en qué se convertiría su hijo. Para nada. Si me voy, ¿qué será de mis insectos? Deberías haberte deshecho de esa extraña afición hace mucho. Mañana tiraré todos tus insectos. Ver a su hijo gritarle sin vacilar por esos bichos solo la inquietó más. Estallido. Regresó rápidamente a su habitación y cerró la puerta de golpe. Greg observó las mariposas, escarabajos y arañas que había en los frascos y botellas. Su expresión se tranquilizó y habló con un tono obsesivo, casi como si se dirigiera a un amante. Sois todos tan hermosos. Nadie os hará daño. Os llevaré a un lugar seguro. La tierra de los contenedores donde vivían los insectos emitía una hermosa fluorescencia verde pálido. Esto era de un meteorito que había encontrado hacía tiempo. Lo había desmenuzado y lo había añadido a cada frasco y botella. Por la noche, brillaba, haciéndolos aún más hermosos. También le había enviado una mariposa brillante como regalo a la chica que admiraba en secreto. Me pregunto qué cara tendría Lana al recibir el regalo. Qué lástima no haberle sacado una foto. Después de empacar todo, Greg volvió a mostrar esa expresión obsesiva que reservaba para los insectos. Empacó todos los frascos y botellas que tenía en la casa en el auto, planeando llevarlos a la casa del árbol abandonada de su infancia. De esta manera también podría esconderse allí y evitar ser enviado a la escuela militar. Hacer clic. Greg, ¿a dónde vas? El viejo coche arrancó y Greg se adentró rápidamente en la carretera. Ignorando los gritos de su madre mientras lo perseguía, se burló y se dirigió directo a la casa del árbol de su infancia. Sin embargo, poco después de salir de la pequeña ciudad, su coche pasó por un bache, lo que provocó una sacudida. Grieta. Bajo la fuerza de la inercia, los frascos que contenían numerosos insectos cayeron al suelo y se hicieron añicos. Ahora libres, los insectos, que transportaban el polvo de meteorito, pululaban dentro del coche confinado, atacando a Greg mientras conducía. No, no me muerdas. El dolor era como pinchazos de aguja, insoportable para Greg. El volante se desvió y el coche se estrelló contra el césped junto a la carretera. Los insectos verdes brillantes lo mordieron frenéticamente. ¡Ah! Los gritos de Greg resonaron a lo lejos, en el campo desierto, y finalmente se fueron apagando hasta que perdió el conocimiento. En el auditorio de la escuela, después de una experiencia aterradora que dejó a todos con las rodillas débiles y temblando, todos seguían en shock, empapados como si les hubiera sorprendido un chaparrón. El baile ya no podía continuar. Alguien llamó a la policía, y los agentes del municipio llegaron rápidamente para investigar. Al enterarse de que los niños casi habían sido atacados, los padres de los estudiantes corrieron a recogerlos y llevarlos a casa. La noche silenciosa se rompió. En un instante, la entrada de la escuela quedó casi completamente bloqueada por ambulancias, patrullas y coches de padres que habían acudido apresuradamente. David, Clark, Jonathan y Marta recibieron la noticia y se dirigieron hacia el lugar, pero no pudieron encontrar a sus dos hijos entre la multitud. «Chloe, ¿los viste?», Marta le preguntó a la joven que había visitado su granja antes y le había dejado una profunda impresión. «No estoy segura, tía Marta», respondió Chloe, sentada en las escaleras de la escuela con una manta encima, acompañada de su padre. «Deberían estar bien. Papá, mamá, estamos aquí». Mientras la pareja buscaba, Clark gritó. «Clark, ¿a dónde fuiste?». Chloe hizo la pregunta que la había estado molestando por un tiempo. «David y yo no teníamos pareja para el baile. A mitad del baile, nos aburrimos y salimos a tomar el aire». Clark y David se acercaron y vieron que Chloe y los padres de Pete estaban presentes. Clark se rascó la nuca. No era bueno mintiendo y parecía un poco nervioso. Pero nadie le dio mucha importancia. Mucha gente había quedado aterrorizada esa noche. ¿Están bien los dos? Jonathan miró la ropa recién cambiada de su hijo menor, le dio una palmadita en el hombro y preguntó a ambos hijos. «Estoy bien, padre», le sonrió David a su preocupado padre. Clark también respondió que estaba bien. Jonathan miró a su alrededor, indicándole sutilmente a su preocupada esposa que no hiciera más preguntas por ahora. La pareja sabía que el atacante había desaparecido repentinamente. Era muy probable que su hijo mayor fuera el responsable. Además, ambos hijos se habían cambiado a ropa que debería haber estado cuidadosamente doblada en sus armarios en casa, lo que indicaba que definitivamente habían pasado por algo. «¿Son ustedes Clark Kent y David Kent?»,
Sí, señor. ¿Dónde estaba usted cuando ocurrió el incidente? Nosotros. El policía del pueblo se acercó para tomar declaración de rutina. No sospecharon de Clark ni de David, quienes se habían marchado a mitad de camino. Según los testimonios de otros testigos, su complexión delgada era muy diferente a la del atacante. Además, todavía no estaba claro si fue un ataque o una broma, por lo que no había necesidad de hacer un gran alboroto por ahora. Dado que el atacante había aterrorizado a todos en el edificio antes de desaparecer repentinamente, lo más probable es que se tratara de esto último. ¡Qué lástima! Se suponía que esta noche sería una velada maravillosa para los niños, Jonathan. Es bueno que los niños estén bien. Después de una breve charla entre algunos padres, todos llevaron a sus hijos a casa. Entonces, ¿realmente no fue una broma después de todo? En casa, Jonathan y Marta estaban sentados en el sofá, mirando a sus dos hijos. ¿Alguien que pudiera generar electricidad? La pareja intercambió miradas de sorpresa. Tras escuchar la historia de sus dos hijos, David, aún preocupado porque Clark se llevó a la persona, lo siguió. Accidentalmente se rasgó la ropa al cruzar la cerca de la escuela, y entonces vio que Clark ya la había incapacitado. Lo hiciste bien, Clark. Salvaste a tu hermano y a todos los demás. Jonathan reflexionó un momento antes de hablar seriamente. Aunque queremos que ocultes tus habilidades, eso no significa que debas quedarte de brazos cruzados cuando alguien está en peligro. Creemos que Dios te concedió estos poderes por una razón. ¿Dios? Clark, que ya se sentía un poco incómodo porque su hermano ni siquiera necesitaba ser salvado, se sintió aún más incómodo al oír esto. ¿Qué pasa? Jonathan notó que la expresión de Clark estaba un poco alterada. Nada. Es solo que el loco que quería matar a todos en el baile también hablaba constantemente de que Dios le había otorgado poderes. David se rió entre dientes. El Dios al que me refiero es el cielo, no necesariamente ese. Jonathan se rascó la cara. Ni él ni Marta eran creyentes devotos. Bien, sobre la persona que sometiste, ¿qué le pasó? Clark no podía hablar. ¿Cómo se suponía que debía responder? Antes, cuando le preguntó a su hermano sobre su condición, su hermano no había respondido, diciendo que hablarían en casa, pero le hizo prometer a Clark que lo mantendría en secreto de sus padres por ahora. Clark, guardarás mi secreto, ¿verdad? Escuchó la voz de su hermano en su oído. Por supuesto. Esa fue su respuesta. Clark lo derribó y ahora está en estado vegetativo, intervino David con una sonrisa en la sala. ¿Qué? Jonathan y Marta estaban tan sorprendidos que casi saltaron del sofá, mirando rápidamente a Clark, a quien acababan de elogiar. Papá, mamá, saben que Clark siempre ha sido increíblemente fuerte. David continuó con una sonrisa. No creo que puedas culparlo. A Clark le resultó muy familiar esa estructura de oraciones. Recordó lo que les había dicho a Chloe y a la otra persona hacía unos días cuando llegó tarde a la escuela. ¿Sabes? A David nunca le importé, Clark, realmente es así. Sí. Al ver las miradas inquisitivas de sus padres y haber prometido guardar el secreto, ¿qué más podía decir Clark? Apretó los dientes y afirmó. Clark, a partir de mañana, debes practicar en secreto el control de tu fuerza en la granja. Jonathan se levantó bruscamente, con expresión seria. Preocupado, puso las manos sobre los hombros de su hijo. ¿Qué pasa si la próxima vez matas accidentalmente a alguien con un poco más de fuerza? Está bien. Ante las palabras preocupadas pero firmes de su padre, Clark no tenía forma de explicar su situación y solo pudo asentir. Aunque Jonathan y Marta eran amables, no eran demasiado rígidos. Clark solo había actuado accidentalmente. Más importante aún, era un asesino que pretendía masacrar a estudiantes y merecía la pena de muerte. Por lo tanto, solo le advirtieron severa y repetidamente a Clark que practicara el control de su fuerza y se prepararon para supervisarlo a partir de mañana. Eres despreciable, David. En el almacén, tras llegar al ático del segundo piso y escapar finalmente de las quejas de sus padres, Clark, quien había asumido la culpa, estaba lleno de resentimiento. Además, su hermano era bastante vengativo. Practicar más tu fuerza no te hará daño, dijo David mirándolo de reojo mientras permanecía de brazos cruzados, contemplando a lo lejos el cielo estrellado a través de la ventana. Mira cómo te enfrentaste a ese tipo hoy, como quien intenta ayudar a un erizo a cruzar la calle. Si tocar o no tocar, no tengo idea de cómo proceder. Siempre he sabido controlar bien mi fuerza, manteniéndola al nivel de una persona normal. Esto era cierto. De lo contrario, innumerables accidentes habrían ocurrido alrededor de Clark a lo largo de los años. Pero ¿qué pasa si la fuerza de tu oponente excede los niveles normales y necesitas enfrentarte a él?
¿Con cuántas personas con superpoderes tengo que lidiar? Clark sentía que David buscaba pelea a propósito y trataba de causarle problemas. Su pueblo era tan pequeño. Él nunca causaba problemas. No podía tener la mala suerte de que de vez en cuando le pasara algo, y cada incidente involucraba a individuos con superpoderes. David no supo qué decir al escuchar esto. No menos de 7 u 8 individuos con superpoderes nacieron de la lluvia de meteoritos que trajo Clark y se convirtieron en leyendas de pueblos pequeños. En cuanto al resto, quién sabe cuántos son. David, ¿puedes contarme algo de tu cuerpo ahora? Clark preguntó en voz baja, mirando a su alrededor. ¿Fue así antes, o recientemente? Tuvo que apresurarse a regresar a la escuela para cambiarse de ropa para evitar sospechas, pero ahora que estaba en casa, David ya no tenía motivos para negarse. He sido así desde que nací, respondió David. Como ya había revelado sus habilidades frente a Clark, ya no ocultaría nada sobre su físico. ¿Desde su nacimiento? Clark abrió mucho los ojos, le costaba creerlo. ¿Estás seguro? ¿Qué? No puedes aceptar que hayas estado exponiendo casualmente tu fuerza durante más de una década, mientras que yo he estado ocultando la mía también. Miró a Clark y replicó. Para ser honesto, sí. Las emociones de Clark eran complejas. Antes de crecer, también sentía que era un regalo del cielo, que era más fuerte que nadie. Recordando lo feliz que era cuando era niño, mientras David, que tenía el mismo talento innato, observaba fríamente desde un lado. Se sintió completamente avergonzado. ¿De verdad estás seguro? O sea, ¿cómo sabes que naciste así? Recuerdos. David se golpeó la cabeza con el dedo. De hecho, muy pocas personas sabían que el titán loco Thanos, cuyo nombre infundió miedo en todo el universo, soñaba con convertirse en científico cuando era joven, y lo logró siendo adulto. Aunque la tecnología en su planeta natal, Titán, era avanzada, no había armas ni asesinatos. Todo era increíblemente armonioso. No fue hasta el nacimiento del desviado Thanos que se embarcó en el camino de la ciencia para explorar sus propias diferencias. Su método de exploración fue la disección, empezando por pequeños animales, luego con compañeros de clase y finalmente con la madre que lo dio a luz. Se podría decir que Thanos posee un supercerebro. Tras abandonar Titán, confiando únicamente en sus conocimientos tecnológicos adquiridos, se convirtió en el segundo al mando de una nave pirata espacial, comenzando su aventura como un señor oscuro. David no mintió cuando le dijo a Clark que aprendió artes marciales en la televisión. Realmente aprendió solo observando. Tienes que guardarme esto en secreto, Clark. Después de que usaste esto para hacerme responsable de convertir a alguien en un vegetal ahora mismo, Clark replicó con cierto resentimiento. Clark, piensa en cómo me veo después de usar mis poderes. ¿Quieres que tus padres se preocupen? Dijo David. Tenía la intención de esperar hasta que Jonathan y Martha hubieran presenciado más personas anormales en la Tierra antes de revelar este asunto, momento en el cual su aceptación sería mucho mayor. Además, un Clark es suficiente para mantenerlos preocupados todo el día. Déjenles tener un hijo normal y sin preocupaciones por ahora. Mencionar a sus padres suavizó la actitud de Clark. Por cierto, ¿dónde aprendiste ese movimiento para golpear a alguien y dejarlo como un vegetal? No me digas que también lo aprendiste en la televisión. Al plantear este tema, su tono volvió a ser muy serio, con preocupación en sus ojos. La capacidad de controlar con precisión la fuerza para incapacitar a alguien con un solo golpe en la nuca, dejándolo en estado vegetativo, no era algo que se viera en televisión, ni se podía dominar con mera práctica. Requería entrenamiento experimental repetido. Esto significaba que la persona que su hermano había convertido en vegetal podría no ser la única. Gotham no está lejos de Metrópolis. David se giró y caminó hacia las escaleras, dejando esa frase atrás. Cuando estaba de vacaciones largas de la escuela, solía visitar ese lugar a veces. Ya sabes cómo es el ambiente allí. Gente sencilla, pero plagada de villanos. Si ejecutaras a 10 personas, 9 podrían ser inocentes, pero si ejecutaras a la mitad, podrías dejar ir a unos pocos. No fue difícil encontrar villanos que merecieran 100 disparos para practicar ese movimiento. Lo aprendió en pocos intentos. Hace tiempo que estoy cansado de esas historias en las que los superhéroes encarcelan a los villanos para luego escapar incontables veces. Decidió hacer algo por este mundo, como crear algunos vegetales más para proporcionarle puntos emocionales y, de paso, hacer el mundo un poco más pacífico en el futuro. Gotham. El nombre del lugar parecía poseer un encanto demoníaco que inspiraba terror y corrupción.
Al enterarse de que su hermano había estado allí, Clark se quedó paralizado por un instante, y luego su rostro cambió drásticamente. El cielo era tan azul como el terciopelo azul. La brillante luz del sol se derramaba y una suave brisa primaveral agitaba las ramas de los cerezos en flor en el campus. Los pétalos de flor de cerezo caían flotando, hermosos y coloridos. Los estudiantes caminaban de un lado a otro llevando libros, charlando en grupos de 2 o 3. David y algunos otros caminaron por la escuela, Clark a su lado con preocupación grabada entre sus cejas, mirando a David de vez en cuando. Así como los padres siempre temieron que sus hijos se volvieran malos, Clark sintió que, como hermano mayor, también tenía la responsabilidad de evitar que su hermano menor perdiera su bondad innata en el proceso de experimentar el mundo, volviéndose frío o incluso malvado. Especialmente después de descubrir que David poseía una fuerza mucho mayor que la de la gente común. Clark había pasado toda la noche pensando en este problema, cómo salvar a David del borde de caer en la oscuridad. Dejar a alguien en estado vegetativo con tanta naturalidad, sin ninguna carga, es más que una simple tendencia a volverse malo. Clark pensó. Sintió que los pensamientos y percepciones de su hermano estaban al borde peligroso de un precipicio. Un paso más sería el comienzo de su caída, colocándose por encima de los demás a voluntad. Sintiendo que Clark estaba tratando ansiosamente de encontrar un ángulo para intervenir como su mentor de vida, David no sabía qué decir al respecto. Preocupación de Clark +6, +5, +7, sin embargo, desde ayer, la cantidad de puntos emocionales que Clark le otorgaba se disparó. Parecía que había estado pensando en él constantemente desde ayer hasta ahora. Si este ritmo continúa, podría completar la fusión completa y desbloquear la siguiente plantilla pronto. No esperaba semejante bonificación. David estaba de buen humor. Se preguntó cuál sería la siguiente plantilla. ¿Sería más débil, comparable a la de Thanos, o incluso más fuerte? Entraron al edificio. ¿Por qué todos nos miran? Los estudiantes en el pasillo no dejaban de lanzar miradas curiosas y sorprendidas al grupo, susurró Pete narcisistamente. ¿Por fin se han dado cuenta de que ser bajita no impide mi encanto? Guárdalo, Pete. Chloe, absorta en un periódico, levantó la vista para observar. Obviamente están mirando a Clark y a David, más a David. También estaba un poco desconcertada de por qué tanta gente los miraba a ambos. David no tenía la superaudición de Clark, pero sus sentidos mejorados le permitían aprender fácilmente la razón de los susurros de la gente. Como suelen decir los habitantes de este pequeño pueblo, en Smileville, un pueblo no más grande que una tapa de botella, las noticias viajan rápido. Por ejemplo, cuando alguien vio a algunos de los miembros del equipo de fútbol de secundaria más populares de la ciudad en un bar, queriendo intimidar a alguien, pero terminaron siendo golpeados. Una mirada de impotencia cruzó el rostro de Clark. Él también lo había oído. El hermano mayor, que era un poco más alto, fue intimidado y arrojado al suelo, y su hermano menor lo presenció, derribando fácilmente a varios agresores de la escuela. Parece que Lana se dirige hacia ti, Clark. Pete le dio un codazo a su buen amigo Clark. Rápido, quítate esa cara de perdedor. ¿Te pareció tan obvio? Al ver a la hermosa y gentil persona de cabello negro caminando hacia ellos desde el final del pasillo, Clark tosió, murmuró para sí mismo y en secreto enderezó su espalda. Después de haber tenido una gran discusión con su novio, Lana se acercó con una expresión triste, disculpándose con Clark con una voz suave, ligeramente ronca por el llanto. Lo siento, Clark. No sabía que Whitney era tan infantil, que iba a buscar problemas contigo solo porque te dije unas palabras. Al enterarse de lo que se había extendido por el campus, acudió a Whitney para confirmarlo de inmediato, con la esperanza de obtener una respuesta de su novio de que era solo un rumor. Pero Whitney, sintiéndose muy humillado, admitió enojado, con un dejo de acusación, que Lana había mostrado sutilmente una actitud diferente hacia Clark, y fue porque no pudo controlar su ira en ese momento que fue a buscar a Clark. En realidad estoy bien, Lana. Clark sonrió. No culpes a Whitney. No puedo aceptar que me mienta. Él fue quien inició el problema contigo y perdió el collar que le di. Mencionar esto entristeció aún más a Lana. Sus ojos se enrojecieron y su voz se apagó. Pero dijo que alguien en el bar estaba borracho y lo provocó. Creo que necesito reexaminar mi relación con Whitney. Al ver la apariencia triste y lúgubre de Lana, Clark, que no tenía experiencia con esa situación, se rascó la nuca, nervioso y sin saber cómo consolarla, solo repitiendo una y otra vez para que Lana no llorara. Me encontré con Whitney en el bar. Quizás estaba borracho en ese momento y actuó de forma irracional. Clark, ¿acaso oyes lo que dices?
¿Inventarías excusas para tu rival amoroso solo para que la persona que te gusta en secreto se sienta mejor? David meneó la cabeza interiormente, sintiéndose desesperanzado. Incluso sin kriptonita, dada la personalidad actual de Clark, no habría podido alcanzar a la animadora de todos modos. David. Clark le hizo una señal secreta a David, instándolo a sacar el collar de meteorito, que era tan importante para Lana, y devolvérselo, tal como habían acordado ayer. Quizás si encontraran el collar, Lana dejaría de estar triste. David, lo siento. Recordando algo, Lana se secó las lágrimas, se volvió hacia David y dijo con seriedad: Whitney les causó problemas por mi culpa. No es nada. No pensó que fuera un problema. David respondió con naturalidad y sacó el collar del bolsillo del pantalón para entregárselo. Este es tu collar. Clark lo encontró ese día y me pidió que lo conservara. Clark realmente quería entregarle el collar a Lana a él mismo, pero sintió que si no quería sacar el collar y al mismo tiempo hacer una caída, aterrizando en el suelo y sin poder levantarse durante un buen rato, haciendo el ridículo aún más grande, sería mejor dejar que David se lo entregara. Mi collar. Al recibir el collar, la sorpresa se dibujó en los ojos de Lana. Una sonrisa floreció en su rostro bañado en lágrimas. Gracias, David y Clark. Parecía que había entendido mal algo. Si Clark lo encontró, ¿por qué no se lo devolvió personalmente? Lana asumió que David quería emparejarla con su hermano mayor, Clark. Al ver la actitud indiferente de David hacia ella, a diferencia de otros en el campus cuyas miradas se desviaron hacia otro lado después de devolver el collar, dejando espacio para que Clark y ella hablaran. Por alguna razón, impulsada por una fuerza desconocida, miró secretamente a David 2 veces más. Normalmente, al igual que Clark, no practicaba ningún deporte. De vez en cuando, lo veía sentado en un rincón del campus con un libro. Era alto, pero no tenía músculos prominentes. ¿Cómo logró derrotar a Whitney y a sus compañeros? Clark, que había estado observando atentamente a su diosa, sin perderse cada uno de sus gestos y sonrisas, miró a Lana y luego a su hermano menor. Se le encogió el corazón. ¿Por qué tenía ese mal presentimiento? Pisotea, pisa. Desde la esquina del pasillo, de repente se oyó el sonido de pasos. Lana. Whitney, furioso y enojado, se arrepintió de sus acciones. Al darse cuenta de que no debería haber actuado así, su rostro se tensó mientras intentaba recuperar a su novia. David, Clark, me voy ahora. Lana no quería verlo en ese momento. Su expresión cambió. Saludó de nuevo a Chloe y a Pete y se dio la vuelta rápidamente para irse. Whitney, que lo había alcanzado, pasó junto a David. Un destello de incomodidad cruzó su rostro y se marchó con una mirada de vergüenza y rabia en los ojos. David no prestó atención a esto. Desde la esquina de una escalera cercana, una figura observaba todo fríamente, su mirada como la de una criatura de sangre fría, alternando entre David y Clark.